Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Tomás Leighton, soy militante de Revolución Democrática. Soy parte del equipo de Relaciones Internacionales de Revolución Democrática y les quiero dar la bienvenida al capítulo 9 de A Toda Marcha, en su versión llamada Encuentros desde Casa, que para contextualizar es un ciclo de conversaciones virtuales sobre coyuntura política en torno a diversos ámbitos. Hemos conversado sobre cómo nuestro país se ha visto afectado en esta crisis sanitaria mundial, pero también hemos conversado mucho sobre el estallido social que ocurrió en nuestro país desde octubre del año pasado. Esta iniciativa es impulsada por Revolución Democrática, pero en colaboración también con la Fundación Friedrich Ebert Chile, a quien aprovechamos de agradecer toda su disposición para hacer posible este tipo de iniciativas. Bueno, como sabrán, en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema muy importante y trágico para nuestro país. Estamos hablando de la verdadera epidemia de heridos oculares que ocurrió desde el estallido social de octubre pasado, en el contexto de la represión policial a las manifestaciones, y en el contexto también de las graves y gravísimas violaciones a los derechos humanos que acontecieron. Es importante entonces partir diciendo que estamos en un momento muy clave para conversar de este tema. La semana pasada el diputado de RD, Jorge Brito, en conjunto con Miguel Crispi, que también es diputado del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de los proyectiles de energía cinética para controlar el orden público. Básicamente el proyecto lo que busca es prohibir el uso de los balines por el grave peligro que representan a la salud de la población y también a los derechos humanos. Y además nos toca conversar sobre este tema en un momento en que se encuentran cursándose actualmente múltiples causas penales para hacer justicia y para perseguir los crímenes cometidos por los agentes del Estado, sobre todo en relación con los disparos de las escopetas antidisturbios, que son las escopetas que disparan los balines, que dispararon y que pueden seguir disparando los balines que dejaron ciega a tantas personas. Entonces, en ese contexto de esos dos hechos, el foro lo que busca hacer es mostrar la evidencia científica internacional para evidenciar el peligro que representa el uso de los balines para reprimir las protestas sociales. Desde Revolución Democrática, pero también desde el festival, tenemos la tarea fundamental de comprometernos con luchar por la prohibición de los balines, de exigir verdad y justicia para las víctimas de las lesiones provocadas por los balines, y para asegurar que nunca más se vuelva a repetir esta tragedia. Entonces, por eso quiero partir enviando un gran saludo a las víctimas de la represión policial y a sus familias. Sabemos que hoy día muchas y muchos de ellos están siguiendo esta transmisión, están atentos, están atentas, y quiero que sepan que este foro es por ellos y es por ellas, para que el Estado se haga cargo, para que se haga justicia y para que nunca más vuelva a ocurrir algo similar. Creo que es importante decir esto sobre todo en el mes de septiembre, que es un mes que se conmemora el trágico 11 de septiembre y la dictadura militar de Augusto Pinochet, que de alguna manera nos hace hacer memoria, y que cuando conversamos de heridos oculares y de la tragedia que ocurrió en Chile el año pasado, de alguna manera todas y todos quienes nos sensibilizamos con los crímenes cometidos por la dictadura, tenemos también la convicción y las ganas de luchar porque todo lo que no ocurrió con los crímenes cometidos en la dictadura no se vuelve a repetir en el caso de las y los heridos oculares. Bien, dicho eso, antes de presentar a quienes nos acompañan hoy día, a los expositores que nos van a brindar sus presentaciones en el tema, voy a entregar un breve contexto bueno, qué es lo que pasó en nuestro país. Según lo que reporta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta el mes de marzo, hasta específicamente el 19 de marzo, que es el último informe sobre las violaciones de derechos humanos y las vulneraciones ocurridas desde el estallido social,
hasta el 19 de marzo se registraron un total de 460 personas que resultaron heridas en sus ojos en las manifestaciones sociales acontecidas en el país desde el estallido social. Desde que se masificó el uso de los proyectiles de energía cinética, de los balines en el fondo, para reprimir las protestas sociales en todo el mundo, nunca, en lo reportado a nivel internacional, nunca había ocurrido una situación semejante como la que pasó en Chile. En nuestro país, en tan solo un par de meses, el número de heridos graves, de las personas que perdieron la visión, muchos de ellos para siempre, al menos en uno de sus dos ojos. También, bueno, está el caso emblemático de Fabiola Campellay y de Gustavo Gatica, quien la policía los dejó ciegos en ambos ojos. Si uno suma el número de heridos, de personas que resultaron heridas de gravedad en sus ojos en Chile, el número es mayor al número acumulado de los heridos oculares en todas las protestas sociales ocurridas en el mundo desde el año 90 al 2017. Estamos hablando de conflictos que tuvieron componentes de violencia muy altos, pero nunca en todos esos conflictos en donde el Estado ha reprimido manifestaciones sociales había ocurrido tal nivel de mutilaciones y de heridas oculares graves. En el fondo, si uno suma todas las personas que sufrieron heridas oculares graves en todas las protestas del mundo, ese número es menor a lo que pasó en Chile tan solo en un par de meses. Además, ese dato, bueno, lo reporta importantes organizaciones internacionales como el BMJ Open en su informe del 2017. Pero además de eso, hace poco varios doctores de la UTO, quienes sabrán es la unidad de trauma ocular que funciona en el Hospital Salvador en Santiago. Bueno, el Hospital Salvador, esa unidad es el hospital público donde se derivaban todos los casos de heridas oculares graves a nivel nacional, digamos donde están los oftalmólogos especialistas. Varios doctores de la unidad hace poco publicaron un paper en una importante revista de medicina, en donde reportaron un análisis sobre los casos que tuvieron que atender, sobre aquellas personas heridas en sus ojos que se atendieron en particular entre el 18 de octubre, entre la noche del 18 de octubre y el 30 de noviembre. Solamente entre esas fechas, que de alguna manera fueron las más cruentas en cuanto a la represión, ellos atendieron a 257 pacientes, 259 pacientes, perdón, de los cuales 182 tenían como causa probable de sus heridas los balines de la policía. Las personas que se atendieron en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador son los casos derivados de las postas de las comunas periféricas, también desde los hospitales regionales y desde la misma Plaza de la Dignidad. Es decir, estamos hablando a todas luces de los casos de heridas graves, muchas de ellas con secuelas de por vida, incluyendo la pérdida de visión para siempre, digamos. Y bueno, en ese sentido el reporte del paper incluye el dato de que el 48% de las personas que se atendieron, que llegaron al hospital a ser atendidas, venían con una pérdida definitiva de visión o con una discapacidad visual severa, casi la mitad, el 48% de los que llegaron. Y bueno, y recalco que esto es solamente hasta el 30 de noviembre. Durante el mes de diciembre, la represión continuó, el uso de la escopeta antidisturbios continuó, y hay casos, bueno, bastante escandalosos, como sabrán, el estudiante de medicina que resultó herido en la madrugada del 1 de enero. Entonces, con todo, de alguna manera, hubo un uso indiscriminado, hubo un uso constante, hubo un uso descontrolado de los proyectiles de impacto cinético, como nunca antes había ocurrido en el país. Claro, hay antecedentes del uso de proyectiles de impacto cinético para reprimir protestas estudiantiles a finales de los 2000, o bien en las protestas, ustedes recordarán, territoriales en Aysén en el 2012, pero en realidad lo cierto es que esta munición antes sí se había utilizado para reprimir las protestas de las comunidades mapuche en el Gualmapu. De hecho, de ahí está el célebre caso y lamentable caso de la muerte de Alex Lemun, quien fue un joven comunero mapuche que recibió el impacto de un perdigón de plomo en la cabeza, que de alguna manera es la misma que 3 años antes había matado a Daniel Menco,
también en el mismo contexto, y que fue disparado por un mayor de carabineros, Marco Aurelio Treuer, y bueno, el caso de Lemun, que fue lo que detonó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado de Chile a modificar los protocolos policiales relacionados con el uso de los proyectiles de impacto cinético del 2018. Pero esa actualización de protocolo que realiza durante el gobierno de Piñera, el año 2018, repito, parece que no sirvió de nada. La pregunta justamente es si se actualizaron realmente los protocolos, si es que estos antecedentes del uso de proyectiles de impacto cinético solo fue, de alguna manera, un antecedente que después se iba a repetir de forma mucho, mucho más cruda, desatando una tragedia que batió todos los récords mundiales, que es lo que vivimos desde el estallido social, con las 460 personas que resultaron heridas en sus ojos. Entonces, es relevante para esta sesión hacerse dos preguntas. Lo primero es, ¿cómo fue posible esta situación? ¿Qué tipo de arma y cómo se utilizó para que tuviera el resultado que tuvo? Las armas no se disparan solas. Acá hay responsables. De alguna manera, la policía, las fuerzas policiales disparó. Digo fuerzas policiales porque tristemente no fue solamente carabineros, también fue la PDI, fueron los militares. Pero también fue el Ministerio del Interior, de Sebastián Piñera, el ministerio que da la orden de reprimir. Pero también fue las leyes, los protocolos que permitieron que la orden de reprimir permitiera que se disparara de esta forma tan brutal. Y segundo, por otro lado, también la pregunta que surge es cómo aseguramos tanto que se haga justicia como que nunca se vuelva a repetir una situación como la que vivimos. Nosotros sabemos que estas son cuestiones inherentemente entrelazadas, pero que tienen sus particularidades. Entonces, para entender el detalle de esto, nos van a acompañar en esta sesión dos tremendos expositores que van a profundizar sobre la evidencia internacional respecto del uso de las municiones menos letales, como son los proyectiles, los balines, digamos, pero también sobre cómo funcionan estas armas y por qué deberían ser prohibidas. A su vez también vamos a poder conversar con ellos las responsabilidades políticas y penales que existen en el caso chileno. Entonces nos acompañarán dos personas. La primera es Rohini Har, ella es profesora de Berkeley, es doctora, es profesional de la salud, y Rohini fue quien escribió el célebre informe internacional llamado Letalidad Encubierta, que es un informe de PHR, que en español es Médicos por los Derechos Humanos, una organización de larga trayectoria, junto con INCLO, que es otra organización de la sociedad civil que se ha dedicado a reportar los daños a la salud de la población que genera el uso de armamento menos letal para reprimir las protestas sociales. El texto que Rohini escribió lo que hace es fijar un estándar internacional sobre el uso de las municiones, de estas municiones menos letales, digamos, para asegurar y promover recomendaciones que protejan los derechos humanos de la población. Rohini es doctora y trabaja en urgencias, por lo tanto es una persona muy ocupada. Actualmente viene en camino a conectarse en breve para poder hacer su presentación, así que vamos a partir primero con Javier Velázquez, quien nos acompaña el día de hoy, es uno de los principales activistas por la prohibición de los balines en Chile. Javier es académico de la Universidad Católica de Temuco y es criminólogo también de la Universidad de Glasgow. Javier tiene un vasto conocimiento en cuestiones de orden balístico y también nos podría contar un poco sobre la historia del uso de las municiones menos letales alrededor del mundo, cuándo partió, cuándo se comenzaron a utilizar. Javier es abogado y como tal ayudó y ha ayudado en el fondo en múltiples proyectos, oficios y en este caso al proyecto de ley que presentó Brito, el diputado Brito, para prohibir los balines en Chile, que fue presentado la semana pasada, como mencionaba. Entonces, él ha prestado una múltiple colaboración también, en tanto es abogado, en múltiples causas de derechos humanos relacionadas al estallido social. Esta conversación va a estar dividida en dos bloques. Primero,
cada expositor va a tener 20 minutos para poder exponer su parte, y al final vamos a hacer una apertura para leer algunas preguntas del público. Entonces, las y los invitamos a que desde ya quienes nos acompañan puedan ir dejando sus preguntas y sus comentarios sobre las presentaciones que van a hacer los expositores en el chat de transmisión del fanpage de Facebook, y también en el chat del Zoom. Así que una persona del equipo va a estar anotando esas preguntas, y al final las vamos a recoger para que se puedan responder. Bien, como decía, primero vamos a partir con la exposición de Javier, quien nos está acompañando desde Temuco. Nos va a contar qué pasó en Chile en relación a los estándares internacionales de derechos humanos, en particular al uso de los proyectiles de energía cinética. Y Javier, sería interesante si nos puedes contar un poco qué tipo de balines se ocuparon y de alguna manera se pueden seguir ocupando en Chile. Sobre todo para entender una discusión que es muy central en este tema, que es acerca de la letalidad o la no letalidad de los balines. La pregunta es, ¿los balines son realmente no letales, como dijo la policía en su momento, como ha repetido la policía en múltiples ocasiones? Lo que sabemos es que CIPER, el medio independiente, el medio de comunicación independiente, filtró un informe de Carabineros que había mandado a hacer Carabineros de Chile el año 2012, en donde de alguna manera se constata que ellos sabían el nivel de daño que generaban los balines que tenían en su poder. Y que ese informe de alguna manera detallaba las consecuencias para la salud que podían generar los disparos. Y a partir de eso, lo segundo que yo creo que interesa saber a partir de la exposición de Javier es por qué son tan riesgosos los balines que ocupó la policía. ¿Por qué generaron tantos traumas oculares? Tiene que ver con los protocolos de uso, o bien uno podría pensar, si es que no tiene que ver con los protocolos, con el incumplimiento de los protocolos. Ahí hay una pregunta abierta. Y finalmente también otra inquietud es por qué deberían ser prohibidas terminalmente estas municiones que disparan en el fondo proyectiles múltiples para controlar el orden público durante las protestas. ¿Cómo nos aseguramos que no haya impunidad? ¿Cómo nos aseguramos que se persigan los delitos de lesa humanidad que acontecieron? Todo eso creo que interesa saber de lo que pueda decir Javier. Así que, Javier, puedes comenzar tu presentación. Tienes 20 minutos y te vamos a avisar cuando queden 5. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Esto es parte de un trabajo que hemos estado haciendo con Catalina Fernández y con Scott Reinhold desde probablemente noviembre del año pasado. Y quiero partir planteando un par de cosas que pueden ser una obviedad a esta altura, pero el trabajo que nosotros hemos hecho es un trabajo de carácter técnico. Hoy en día, cada vez que yo hablo de este tema, hay gente que me pregunta si yo quiero que Carabineros no se defienda o que dispare flores. Entonces, hay todo un ambiente político motivado un poco por el estallido social y por la discusión sobre la prueba del rechazo, de cómo pretender de que estos temas son temas politizados, ideologizados, cuando en realidad la evidencia médico-forense y la evidencia balística no es ideologizada. El problema que tenemos hoy en día es un problema que está vinculado con el déficit histórico en control policial, a la carencia de controles externos y a una gran autonomía que tiene la policía para poder desplegar su labor operacionalmente. Debemos recordar que cuando se presentó la acusación contra el exministro Chadwick, la defensa del exministro Chadwick señaló de que a partir de la ley, el único control que ejercía el Ministerio del Interior es un control político, pero no operativo. O sea, en otras palabras, no habría nadie que está o puede ejercer un control operativo sobre lo que Carabineros está haciendo. Pero vamos un poco por partes. ¿De qué estamos hablando, no es cierto? Esta es la Orden General 2635, y también estos son extractos de la
Perdón, sí, estos son extractos de la Orden General 2635 de marzo del 2019, que es la que estaba vigente al momento del 18 de octubre. Y en ella, Carabineros habla, primero introduce el primer concepto de escopetas antidisturbios. Para que ustedes entiendan, no existe ninguna escopeta antidisturbio, porque en realidad lo que Carabineros usa es una escopeta calibre 12 común y corriente. Esa escopeta, usted le puede poner una munición de plomo para disparar plomo. Lo que vuelve a esta escopeta antidisturbios, de acuerdo a los cánones de Carabineros, es el uso de munición de proyectiles de energía cinética. Ya voy a explicar un poco en esto. Ahora, si se dan cuenta, esta Orden General 2635 presenta un error. Ya presenta un error evidente, porque básicamente las escopetas no tienen milimetraje, ¿no? Las pistolas hablan de milímetros, pero no las escopetas. Pero eso es lo que dice Carabineros, ¿no? Ese es el error que contiene el informe técnico de Carabineros. Luego Carabineros nos dice, oiga, nosotros vamos a utilizar dos tipos de municiones. Un cartucho de 12 milímetros, se vuelve a tener el problema de que no hay milímetros cuando es cartucho de escopeta. El cartucho calibre 12, el cual contiene proyectiles de posta de goma endurecida. Ellos dicen que es material de caucho, el cual es carácter de no letal. Vamos a ver que eso es falso. Luego nos plantean que usarán alternativamente un cartucho calibre 12, no milímetros, modelo 2581, de impacto. Nuevamente nos dicen que no es letal, ¿no? Que es el Super Shock, que es básicamente un calcetín de Kevlar que contiene perdigoncillos de plomo. Esto es lo que estaba vigente en octubre del año pasado. Estos son los perdigones estos son los cartuchos de 12 postas o perdigones de goma. Como podemos ver o apreciar, se presentó un problema porque cuando en la unidad de trauma ocular le sacaron radiografías a las personas que tenían incrustado un perdigón en la cavidad ocular, al realizar la radiografía aparecía como si, o estos perdigones brillaban como si fuera plomo. No son de plomo, sino que tienen trazas de plomo. Y yo ahora voy a explicar por qué tienen trazas de plomo. Vamos a llegar a ese punto un poco más adelante, pero primero quiero que en fondo visualicen de qué estamos hablando. Estos son los cartuchos percutados, en su interior se encuentran los perdigones, y este es el Super Shock. El Super Shock, hay que señalar que fue retirado en noviembre, a fines de octubre del año pasado, después de que Carabineros disparara en contra de una persona y esa persona, el Super Shock, penetrara el cráneo. Hay un informe de derechos humanos del Colegio Médico donde se puede apreciar cómo le extraen uno de estos proyectiles del cráneo a una persona. Yo no la quiero mostrar acá, no la voy a mostrar. Pero resulta que 3 días después de que Carabineros, de que no sabemos quién, pero básicamente uno de esos proyectiles se incrustó en el cráneo de una persona, Carabineros decidió retirarlo. Por tanto, en principio, entre octubre y noviembre, la principal munición que fue utilizada fueron estos perdigones de goma. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto en términos técnicos? Esto es lo que se suele llamar proyectiles de impacto de energía cinética o proyectiles de impacto cinético. ¿Ah? La gracia de esto, esta es una munición que fue diseñada originalmente en los años 50 y la idea de esta munición era que disparar algo que no fuese plomo, en principio, y que fuese una munición que impactara a la persona, le causara dolor y precisamente por el dolor causado esta persona dejara de manifestar o dejara de protestar. Los primeros proyectiles de impacto de energía cinética fueron introducidos en Hong Kong, en las colonias británicas, y fueron de madera. Y esos primeros proyectiles, al ser disparados, quebraban huesos inmediatamente y eran letales. Después el Reino Unido fue haciendo unas versiones de plástico que fueron introducidas en Irlanda del Norte, donde también produjeron muertes. Y en general, pese a que han ido saliendo nuevos tipos de proyectiles de energía cinética, absolutamente no hay a la fecha ningún proyectil de energía cinética que no sea potencialmente letal, particularmente si este proyectil de energía cinética se dispara a corta distancia. Oye, yo creo que Rohini va a hablar un poco más de este tema en términos generales. ¿Qué es lo que me interesa que entiendan? En 1976, Jonathan Rosenhead plantea el gran problema que tenemos con este tipo de diseño de armamento. En el papel,
en el papel, la idea de una munición no letal, una munición que en el fondo cause dolor, parece ser algo genial para los estados. O sea, al Estado le dicen, oye, mira, tengo esta munición que va a generar dolor y usted no va a matar a la persona que recibe. Por tanto, usted puede disparar todas las veces que usted quiera en contra de sus manifestantes, que son normalmente ciudadanos. El problema es que la línea entre un proyectil que genera dolor y un proyectil que puede generar una herida grave, que puede generar una mutilación o que puede incluso llegar a matar, es una línea muy delgada. Y a la fecha actual, no hay ningún proyectil de energía cinética que no sea potencialmente letal. Y de hecho, incluso los que son más seguros tienen una alta posibilidad de generar una herida grave o una mutilación ocular si estos son disparados en el tercio superior del cuerpo. La doctrina que está detrás del uso de este tipo de municiones es lo que se suele llamar pain compliance, o sea, causar dolor para disuadir. Y en estricto rigor, precisamente por esta variable de causar dolor, pero un dolor seguro, es que los criterios por los cuales tenemos que evaluar si una munición de este tipo puede ser utilizada por una policía o por las fuerzas del orden de cualquier país son dos. Uno, efectividad, vale decir que la munición logre generar dolor en la persona que recibe el impacto. Y el segundo, la segunda variable es la de seguridad, que la herida no sea penetrante y que no genere lesiones graves. La paradoja, por tanto, es que si yo quiero mientras más eficiente sea la munición, más peligrosa va a ser. Mientras menos eficiente en términos de menor dolor causado, en estricto rigor, mientras más segura, se genera una tensión entre los objetivos que se quiere lograr a través de pain compliance. Ahora, a mí me han dicho varias veces que no existe ninguna munición que sea segura, hasta un bastón puede generar lesiones graves. Eso es cierto. Pero acá no estamos diciendo que el uso de este armamento no pueda causar en algún momento o en alguna circunstancia lesiones. Lo que estamos hablando es que cuando tenemos que estudiar si en una democracia una munición específica puede ser utilizada, tenemos que tener estándares. No toda munición que la policía quiera utilizar es admisible en una democracia, porque no todo el daño que una policía pueda causar es admisible en una democracia. Recordemos que hay dos principios generales, que es un principio de proporcionalidad y principio de necesidad. No es suficiente, como ocurre en este país, que la policía diga, oye, yo voy a utilizar una munición y todos tengamos que aceptar ese tipo de munición. Particularmente en países como el Reino Unido, para poder que una munición pueda llegar a ser aceptada, debe existir una serie de estudios que verifiquen el nivel de riesgo y además, para efectos de su despliegue, tienen que cumplirse una serie de regulaciones técnicas que son públicas y, por tanto, que nos permiten entender a priori qué es lo que se está utilizando en contra de los civiles. Y eso fue lo que no ocurrió en Chile. Estándares, como para que ustedes vayan entendiendo, entonces, ¿qué estándares podemos llegar a conocer? Bueno, como decía Rosenhead, cualquier proyectil, aunque sea un proyectil de goma blanda, ¿no es cierto? El tema es que si ese proyectil impacta a una persona a más de 120 joules de fuerza, desde los años 70 el ejército estadounidense considera que ese impacto es mortal. Distintos estudios balísticos nos han ofrecido nos han comentado lo siguiente, que entre 40 y 120 joules de fuerza se pueden generar moretones, abrasiones, fracturas de costillas, contusiones. Vale decir, el mismo tipo de impacto en distintas partes del cuerpo puede generar distintos tipos de lesiones. Por tanto, una regla que empieza a surgir de la misma balística hace más de 20 años es el hecho de que este tipo de municiones no puede ser disparado al tercio superior del cuerpo. La pregunta es, bueno, ¿cuántos joules de fuerza impacta la munición que Carabineros utilizó durante el año pasado? No lo sabemos, nunca lo han publicado. Si es que hicieron ese test, nunca lo han publicado. Y ahora, ayer, Carabineros decidió anunciar nuevamente, sin publicar la evidencia técnica, que va a utilizar una munición de 3 postas de goma, que según ellos es más controlable, pero nuevamente lo hacen sin entregar la evidencia técnica que defiende y justifica lo que hicieron. ¿Y por qué es importante ser así de cuestionar en el fondo la probidad de Carabineros en este sentido? Bueno, es porque por mucho tiempo, desde Carabineros sostuvo que la munición que utilizó el año pasado era no letal, cuando ellos sabían desde el año 2012 que a corta distancia era letal.
Ya vamos a llegar. Bueno, esto lo va a ver Rojini, pero nuevamente lo que quiero reiterar es que este tipo de impacto, el impacto de un proyectil con independencia del material, la energía que se transmite puede ser letal, particularmente si este impacto llega al tercio superior del cuerpo. Puede ser letal si particularmente llega al cuello, puede generar fracturas de cráneo. Pero adicionalmente, si llega a la parte, a la caja torácica, también puede generar lesiones. No es necesario que un proyectil penetre para generar lesiones graves. Como son proyectiles con un impacto, una fuerza, pueden generar hemorragia interna y daños internos a los órganos. Y esto es particularmente cierto del Super Shock, que es el segundo de las municiones que Carabineros quería usar o estaba usando por lo menos el año pasado. Este es un listado de un seguimiento de papers recientes que han sido publicados de Francia, la India y Estados Unidos, que es lo último que se ha ido publicando. 5 de estos papers son de heridas oculares y en general, en el fondo, las nuevas tecnologías lo que está arrojando es que tienen una tasa, que si bien no tenemos fallecidos en estos reportes, sí tenemos una cantidad importante de personas con lesiones oculares. Por tanto, lo primero que tenemos que derribar es que no se puede hablar de una munición no letal. Y no podemos entonces decir que esta munición es, entre comillas, menos peligrosa porque en realidad sabemos que puede mutilar. Lo importante es que Carabineros sabía que la munición que ellos desplegaron a partir del 18 de octubre del año pasado era potencialmente letal. Lo sabían desde el año 2012. Y acá donde viene la parte más grave de todo lo que les estoy contando, porque con independencia de los casos y las responsabilidades individuales de los carabineros que dispararon, pareciera ser que existe una responsabilidad del mando, porque nadie entiende que si ellos sabían de los problemas de este tipo de munición y sabían que existían recomendaciones internacionales que decían que este tipo de municiones de múltiples proyectiles no debían ser utilizados contra grupos de personas, el 18 de octubre, alguien decidió usar estas municiones en contra del grupo de personas. Este es un cuadro que toma las posibles lesiones que el mismo informe de Carabineros del año 2012 plantea. Si se pueden ver, por ejemplo, a 5 metros, la munición de perdigones de goma puede ocasionar fractura de hueso craneal con ingreso de perdigón a cavidad craneana, puede generar contusión cerebral. A 5, 10 metros, 15 metros, a 20 metros, a 25 metros y a 30 metros puede generar estallido ocular. En el rostro, heridas penetrantes en toda la zona de concavidades, tales como pómulo y cuello, fractura de huesos faciales. En el abdomen, heridas contusas con la laceración hemorrágica de estructuras profundas, incluidas vísceras y músculos. A 10 metros, posibilidad de múltiples heridas contusas en la pared abdominal. También pueden generar fractura en el hueso craneal. A 15 metros también puede generar fractura de hueso craneal. El mismo informe de Carabineros decía que esta munición no podía ser disparada a menos de 30 metros, que 30 metros era la distancia de seguridad mínima en la cual podía ser utilizada. Decía también además que a cualquier distancia, si un perdigón llegaba al ojo, podía generar estallido ocular. Este informe de Carabineros recomendaba adicionalmente que no debía dispararse el tercio superior del cuerpo, que no debía dispararse a una distancia menor de 30 metros. Y esta información del año 2012, de un informe que fue hecho, me parece que después de que generaran lesiones oculares en Aysén, no fue incorporado en los primeros protocolos de uso de la fuerza de Carabineros del año 2013, del año 2014, que es la circular 1756 del 2013 y la orden general 2287. Ellos no incorporaron esta información. Luego, existiendo un decreto, el decreto 1364 del Ministerio de Interior del año 2018, donde se les pidió a las policías actualizar los protocolos del uso de la fuerza, no incorporaron esta información en la circular 1832 y en la orden general 2635 del año 2019. Y de hecho, solamente incorporaron esta información este año, en junio, con la nueva orden 2780, donde finalmente Carabineros reconoció que este tipo de municiones era potencialmente letal. Y si bien
realizan un reconocimiento de estas recomendaciones, lo hacen tímidamente. Porque acá llegamos a otro problema. No solamente tenemos un problema de por qué se autorizó este tipo de munición, que toda la evidencia internacional sugiere que no debe ser usada contra manifestantes, ya voy a explicar por qué en detalle, sino que adicionalmente se regula mal. Se reguló diciendo que era no letal, cuando ellos sabían del año 2012 que era letal. Se regula, el protocolo de las fuerzas no incorporó la regulación mínima que era a dónde no tenían que disparar y a la distancia mínima de disparo. En la formalización de un funcionario que disparó en contra, que está formalizado por presuntamente haber disparado en contra de Gustavo Gatica, entiendo yo que el fiscal señaló de que la distancia de disparo fue alrededor de 25 metros, o sea, menos que la distancia que Carabineros sugiere a sus funcionarios disparar. Porque lo que sí sabemos es que estas recomendaciones son parte integral del entrenamiento que los funcionarios de Carabineros tienen que aprender cuando tienen que ser certificados para el uso de la escopeta. Y esto lo sabemos porque Human Rights Watch entrevistó a funcionarios de COPE y ellos les dijeron que esto era lo que les enseñaban para efecto de poder utilizar la escopeta. El otro problema que tenemos y por el cual a 30 metros se vuelve completamente terrible es que si bien a 30 metros la escopeta supuestamente no produce lesiones graves, como ustedes pueden ver, los proyectiles de la escopeta se van dispersando en la medida que recorren la distancia. A mayor distancia, mayor dispersión. Por tanto, menos proyectiles van a dar en el impacto. ¿Qué pasa con el resto de los proyectiles? Se alejan. El mismo informe de Carabineros del año 2012, perdón que sea reiterativo, pero es importante decirlo, señaló que a 30 metros, que es la distancia recomendada, solamente 2 de 12 perdigones llegaron al blanco. Eso quiere decir, este es un cuadro hecho por Scott Reinhood. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la orden que me dan a mí como funcionario es no disparar al tercio superior del cuerpo, bueno, pero si yo disparo a 30 metros de distancia, aún apuntando al tercio superior del cuerpo, posible es generar lesiones en la parte superior, y al mismo tiempo, por el cono de dispersión que se genera, si yo disparo contra un grupo de personas, es muy posible que yo pueda lesionar a personas que son inocentes. Por eso es la recomendación de que los múltiples proyectiles, como los perdigones, no pueden ser usados contra grupos de manifestantes, porque el funcionario no tiene cómo controlar el uso. O algo, bueno, y acá ven, entonces llegamos a la discusión sobre la seguridad de uso. Creo que es muy importante porque a corta distancia es letal y a larga distancia, por la dispersión, le puede llegar a cualquier persona. Entonces, la pregunta es, ¿por qué diablos entonces Carabineros, sabiendo esto del año 2012, no optó por otro tipo de munición? La pregunta es, ¿quién tomó la decisión, conociendo esta evidencia, de desplegarla en contra de grupos de personas durante octubre, noviembre y diciembre del año pasado? ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Por qué se tomó la decisión sabiendo que era muy posible que se iban a herir personas que no, que no tenían nada que ver o que eran inocentes respecto a los protestas? Ahora recordemos que se hizo una... Perdón, ya, me dejé 5 minutos. Recuerdo que bueno, se hizo cuando un test y se detectó que esta munición tenía trazas de plomo. Sí, tiene trazas de plomo. No es de plomo, pero tiene trazas de plomo. ¿Por qué? Porque se endurece. Y el problema del endurecimiento de este tipo de munición es que la evidencia balística que nosotros recogimos es que un proyectil pequeño y duro tiene mayor tasa de penetración que un proyectil grande y blando. De hecho, si ustedes miran el equipamiento de la policía francesa, de la policía inglesa, de la policía en España, no se usan proyectiles pequeños porque son proyectiles que tienen mayor penetración. O sea, Carabineros decidió, contra toda la información balística comparada, escoger una munición pequeña y dura que tenía mayor tasa de penetración y por tanto es mucho más peligrosa que las balas de goma que se han utilizado en otras partes. Toda esta información es una información que viene de la evidencia balística y médico-forense. Y de hecho lo más grave es que ayer Carabineros ha dicho, bueno, vamos a descartar los perdigones, o sea, los cartuchos de 12 perdigones de goma y los vamos a reemplazar por 3 perdigones.
los mismos problemas de la dispersión se mantienen. Bueno, esto es un poco lo que ya planteó Tomás al comienzo, de la cantidad de personas que, de 259 pacientes que ingresaron a la unidad de trauma ocular entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, 182 personas tenían lesiones provocadas por o atribuibles a perdigones de Von. De esos 182 pacientes, 85 perdieron la vista. Bueno, esa es la nueva munición. Quiero terminar un poco con unas recomendaciones de Christoph Kane, que es un ex relator de las Naciones Unidas, que ya en el año 2014 planteó lo siguiente. Planteó de que efectivamente hoy en día hay muchas municiones o armas menos que son etiquetadas como menos letales o como no letales, que en realidad pueden provocar lesiones graves. Y eso está documentado. Y al mismo tiempo existe una autorregulación o una regulación insuficiente de este equipamiento, y por tanto no es aceptable que se empiecen a utilizar este tipo de municiones sin tener control civil sobre la misma. No es aceptable que la policía diga, oye, vamos a utilizar esta munición que no tenemos claro cómo se dispara, o por lo menos que no quieren decir cuáles son los riesgos, y la empiezan a utilizar. Porque en el fondo, ¿cómo vamos a ejercer responsabilidades o cómo vamos a controlar los riesgos si efectivamente ya se ha demostrado de que Carabineros faltó a la verdad el año pasado, o sea, por lo menos desde el año 2012, autorizando una munición que era potencialmente letal y que tenía un problema por la dispersión y que podía causar estallido ocular, y que no se la vendieron a nosotros diciendo que eran no letales? ¿Cómo vamos a confiar en esa policía, en el fondo, que no revela entonces los informes técnicos y tampoco regula adecuadamente, como debiera hacerlo, a sus municiones o a sus funcionarios para que se utilice ese tipo de armamento, munición, de acuerdo a los riesgos reales de eso? Y bueno, rápidamente, las recomendaciones internacionales que prohíben los múltiples proyectiles, sean de 12 perdigones o sean de 3, tenemos a Amnistía Internacional y a Omega Research Foundation, tenemos a la INCRO, a Physicians for Human Rights, y en enero de este año las Naciones Unidas sacó una guía sobre el uso de armamento menos letal, y donde también se dice 7.5.5, los proyectiles de impacto cinético, 7.5.6, los múltiples proyectiles disparados al mismo tiempo son altamente imprecisos y en general no pueden satisfacer los principios de necesidad, proporcionalidad. Por tanto, son municiones que no tienen que ser utilizadas. Quiero cerrar un poco con la pregunta que plantea Jasbir Puar, que es una profesora de la Universidad de Rutgers. Cuando las policías incorporan esta idea de la no letalidad, en el fondo dicen, y cuando le dicen a la gente, bueno, es que si nosotros no usamos este tipo de municiones, tendríamos que dispararle a ustedes con munición de plomo, faltan a la verdad. ¿Por qué? Porque desde el año 2000 hasta antes del estallido social, vivimos muchas protestas, y en ninguna de esas protestas la policía, por lo menos a nivel en Santiago y en varias regiones, nunca utilizó municiones de plomo, frente a más o menos los mismos tipos de agresiones que se vivieron a partir durante el estallido social. ¿Por qué ahora tenemos que creer entonces en este discurso de una mayor humanidad? Porque ahora están disparando a las personas con una munición que puede matar y derechamente sabemos que mutila. Y en el fondo, ¿dónde están los controles civiles? ¿Por qué en el fondo acá se quiere instalar esta especie de que Carabineros tiene un derecho a mutilar contra los manifestantes que que tiren piedra? No estoy diciendo que la violencia esté justificada, estoy diciendo que no existe proporcionalidad entre una agresión que ellos llaman nivel 4, o sea, que le tiran la piedra, que alguien le tira una piedra a un carabinero, no amerita proporcionalmente, si es que no se pone en riesgo la vida, que a esa persona reciba un disparo con una munición que la mutile. Faltan controles. Y aquí es por esto que quiero hacer algo, que básicamente volvemos al problema del inicio. Hay una ausencia de regulación absoluta respecto de lo que está pasando acá. Necesitamos saber más información, necesitamos tener una mejor regulación, y finalmente no vamos a tener garantías de no repetición en la medida que no se ejerza un control civil sobre Carabineros. Y es por eso que es tan importante la necesidad de promover una reforma policial hoy. Porque lo que está demostrando es que Carabineros no puede seguir mandándose solo. Y es que en el fondo,
podemos discutir qué tipo de armamento o equipamiento vamos a entregarle a las policías para resguardo del orden público. Podemos discutir qué se puede usar, cómo se va a usar, cómo regularlo. Pero para poder hacerlo necesitamos que Carabineros transparente los informes técnicos y balísticos, y al mismo tiempo necesitamos poder obligar a Carabineros de que regule adecuadamente, de acuerdo a la realidad de los riesgos, y también poder decir a Carabineros que hay ciertas municiones que no son aceptables. Pero hoy en día, nadie, al parecer, nadie puede ejercer ese control porque ni el Ministerio del Interior no lo quiere ejercer o no puede ejercerlo, y hasta a la fecha los tribunales tampoco lo han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y justamente para analizar cómo dialoga lo que dijo Javier, le voy a dar la palabra a Rohini Har, que está conectada desde California. Aprovecho de saludarla, de decirle muchas gracias que se haya podido dar el tiempo de acompañarnos en esta sesión. Principalmente esperamos que Rohini nos cuente brevemente qué son los proyectiles de impacto cinético y cómo, de alguna manera, la masificación de su uso a nivel mundial ha significado un grave riesgo a la salud de la población y también a los derechos humanos. En particular, creo que es importante entender por qué el estándar internacional sugiere que debería ser prohibido el mal uso de este tipo de municiones para controlar el orden público, y también cuáles son las recomendaciones que se escriben, que se dicen en el informe de letalidad encubierta que Rohini tuvo la oportunidad de escribir, cuáles son las recomendaciones para la adquisición, para la capacitación y el despliegue de las armas menos letales, dentro de las cuales están los proyectiles de impacto cinético, y también, y no menos importante, y creo que es importante recalcar sobre todo esto, cuáles son los mecanismos de control y de rendición de cuentas del uso de este tipo de armamento. Pero yo creo que lo que de alguna manera todos y todas esperamos saber es por qué los eventos trágicos ocurridos en nuestro país representan algo tan atípico a nivel mundial, y que, de alguna manera, cómo dialoga nuestra traumática experiencia en Chile con lo reportado en el informe de letalidad encubierta. Así que, Rohini, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Puedes comenzar con tu presentación. Te pedimos, sí, que esperes 5 segundos antes de comenzar a hablar para que se sincronice la traducción al español. Y aprovecho de recordar al público que está en el Zoom que cuando yo termine de hablar pueden seleccionar la opción de español si prefieren, al cliquear el mundito que sale abajo en el menú del Zoom, pueden seleccionar el doblaje al español. Thank you, everyone. And I'm really excited to be here. Give me 1 second and I will share my screen. I am a physician in California. My research is primarily on health and human rights. So for the past 5 or 6 years, I've been primarily studying crowd control weapons, like all the kinetic impact projectiles, as well as tear gas and stun grenades. And I'd like to just share with you some of the research. So the research that I'll present today is primarily based on a systematic review of the injuries from these weapons that we did in 2014 and 2015. And we've recently expanded that review up until 2020. The results of that I'll share very briefly at the end. But as Javier mentioned, and thank you, Javier, for your presentation, there's a complete range of different kind of weapons that are used all over the world. Many of these weapons are used in Chile as well, from what my limited research has shown. So you can see a few pictures here that I think Javier also showed. This is often called a foam round or a sponge round in English. It has this kind of very hard foam tip at the top, and then has a bit of metal or plastic involved as well. These in the United States, we call them beanbag rounds or super socks. One or more of these can be inside a canister, and when it gets fired, they are supposed to expand. Each of these little bags is filled with tiny lead or metal pellets, typically.
This is very dangerous. This is called a rubber-covered metal bullet. So you can see it has hard metal, dense metal inside, but has a rubber coating on the outside. These are almost exclusively used right now in Israel against the Palestinians in the West Bank, and thankfully are not used in too many other places. This is just a simple sponge or foam round, which is just rubber or plastic. And then these are what we sometimes call traditional rubber bullets, when these are rubber and there's a bunch of them in a canister. So as Javier mentioned, when they come out of the canister, several between 2 and 3 or dozens can come out at once and cause that spray or shot that Javier mentioned. The range of severe injuries caused by these weapons is not surprising to anybody. The majority of injuries that we see, if you look at all of the medical evidence, is to the skin, of course, and the bones and muscles and limbs. What I think is surprising and important to pay attention to is that all different parts of the body can be injured by these weapons. It's not just that they sometimes cause lacerations or skin tears, but also that there's significant injuries to the bones, to muscles, to limbs, and especially to the head and neck and eyes. You can also pay attention to the fact that the darker color here is severe injuries, those that required surgery or some, inpatient services from a health worker, whereas the minor injuries are much lighter. And you can see that in a lot of these, the severe injuries are what we primarily are the majority. And that's especially the case when there's injuries to the eyes or the head and neck. In the case of Chile, I think this is deeply concerning for a variety of reasons we'll talk about in a minute. So just to give a brief sense, and I'll keep my talk very short today, Rohini, just to give you a brief sense of the kind of injuries that we see from these bullets. And again, Rohini, sorry for any graphic images. Just 1 minute, but you can see that things like presentation shot, is not exactly what advancing. Javier mentioned, instead of just hitting in one place, can Maybe just you have your spray screen over divided, somebody and cause pretty severe injuries or cuts all over. Here's a plastic bullet in the US that caused a pretty severe injury to the scalp. And you could guess that if this hit just a centimeter or two inferior, that this gentleman might have lost his eye. Here's a situation where you can actually see in a CAT scan, I think the graphic is too disturbing, but where a plastic bullet has lodged inside someone's orbit, this can cause obviously permanent vision loss. And this is what we see in so many different cases. In this situation, what you see on the outside is not the same as what we see on the inside. So you can see some pretty significant abrasions and cuts to the outside, but what you don't maybe notice is that this gentleman, because of this wound right here at the top, developed a kidney injury and had internal bleeding as well. Sorry, rubber Rohini? bullets are just a name. They're not actually rubber in many, many situations, and can often cause, can fracture the skull and penetrate the skull, as you can see in some of these CAT scan injuries. Sometimes they can go straight through and lodge themselves in the skull as well. The fact that I'm showing you these images highlights that these are not unusual injuries or even really rare injuries. These are quite common, very easy to find from a researcher standpoint, sadly easy to find. Rohini? Yes. Excuse me? Sorry, your presentation is not moving. We're just in the first screen. Yeah. Try that again. Can you see now? Sorry, I can't see the chat while I'm speaking. No, sure. So I'll just go through it really quickly again so you can see the images, but you already heard me talk. But these are some of the bullets that we considered when we looked at kinetic impact projectiles. These are some of this is just a picture of the number of injuries that we identified in our systematic review. And then these I'll just go through briefly, but
This is some of the injuries that you can get from kinetic impact projectiles. These are images I pulled from all over the world, really. This is the one where if it hit below, you know, he could lost his eye. These are some of some CAT scan images, and internal bleeding, and then more CAT scan images where you can really see where the bullet has lodged and what kind of injuries are caused. This is where I ended. And I'll just share one more. From some very early research and conversations with folks at Amnesty, what I've learned about the case in Chile, what's unusual is really that there's a metal composite being used, or there was, I think these have been banned, which are far more dangerous than what's been used in the United States, for instance, or elsewhere. The problem with metal and the studies that we conducted in Israel and in Egypt and elsewhere is that any use of metal is denser and faster and therefore more dangerous. And then of course, as Javier mentioned, the multiple pellet rounds where there's multiple pellets or rubber bullets or shot coming out of a single shotgun canister are far more indiscriminate and very simply more dangerous. And these are while I personally think that all different kinds of kinetic impact projectiles need to be banned in crowd control and protest and just are overall more dangerous, the use of these two is the one I would focus on today and say that any weapon that's using metal as a less lethal weapon is highly dangerous. And anytime you're using multiple shot or scatter shot in a crowd is highly indiscriminate and also dangerous. So my summary conclusion is that all crowd control projectiles are really inaccurate, unreliable, and cause severe injuries. I'll just be really brief because I think our focus in Chile is on these kinetic impact projectiles, but they're not the only thing that's used. Just this year, I've studied tear gas use in Hong Kong and in the United States, which is excessively used. Stun grenades, which are also called flashbangs in English, can cause burns. Even water cannons can cause severe injuries, eye injuries, and secondary falls. Apologies for the difficulty in the visuals, but I'll stop there and I'd love to answer any questions or have a conversation about it. A continuación vamos a dar el espacio para responder algunas preguntas del público que se han ido acumulando en la sesión. Y la dinámica va a ser que cada panelista tendrá 5 a 6 minutos para responder cada pregunta. Y bueno, claro, nuevamente recordar antes de que hable Rohini y luego de que hable Rohini que se esperen unos segundos para que se sincronice la transmisión. La primera pregunta que surge a partir sobre todo de la presentación de Javier es, pero también creo que sería importante que Rohini dijera algo al respecto, es sobre los protocolos, sobre el rol que tienen los protocolos de regulación del uso de este tipo de armas. En particular, el ministro Larraín, el ministro de Justicia chileno, durante el mes de noviembre, en una de las sesiones de una de las comisiones que se armó en el Parlamento para investigar las violaciones a los derechos humanos y los ilícitos de alguna manera cometidos dentro del estado de emergencia, el ministro Larraín señaló que sobre los protocolos del uso de la escopeta antidisturbio, este protocolo estaría actualizado porque se realizó una actualización el año 2018, por lo tanto el problema no sería un problema de orden legal de regulaciones, sino que en particular sería de cómo se utilizó esa escopeta, cómo se incumplió el protocolo. Entonces, a Javier quizá lo que interesa saber es qué tan real es eso, qué tan actualizado está el protocolo para utilizar la escopeta antidisturbios, qué tan cierto es, cuánto se condice con la realidad lo que señalaba como justificación el ministro de Justicia de Piñera en esa comisión. Y por el lado de Rohini, en relación a este mismo tema, ¿cuáles son las recomendaciones que hace el informe de letalidad encubierta en relación con el uso de proyectiles de impacto cinético? Tú dijiste que finalmente cualquier proyectil de impacto cinético para controlar multitudes debiese ser
prohibido. Existe otro contexto en el cual pueda ser utilizado, y de utilizarse, cuáles son las relaciones que tenemos que tener con ese funcionamiento de alguna manera, cómo se puede normar, cómo se puede regular, cómo se puede capacitar a las personas que utilicen este tipo de municiones menos letales, etc. Así que esa primera pregunta, tienen entre 5 y 6 minutos para responder cada uno. Javier, si puedes partir con tu respuesta. Gracias, Tomás. A ver, con todo el respeto que me merece el ministro de Justicia, es un buen ministro de Justicia, creo que se equivoca. Lo que él dijo es la postura que ha sostenido los abogados de Carabineros y el Consejo de Defensa del Estado en las causas de recurso de protección, y en general ellos sostienen que efectivamente existen protocolos, y como existen protocolos, entonces no habrían problema. Y las cortes de nuestro país, cuando nosotros hemos cuestionado el actuar de Carabineros, el uso de esta munición, ellos dicen, pero es que ya existen protocolos. El problema es que los protocolos los protocolos policiales son protocolos operativos que tienen que tener una regulación taxativa, restrictiva y clara sobre el uso del equipamiento, armas, municiones. Y este equipamiento, además, o esta regulación, perdón, tiene que ser además súper estricta. Un estudio del año 2017 en Estados Unidos se dio cuenta de que los cuerpos policiales que tenían la regulación operativa más restrictiva eran aquellos que terminaban utilizando menos la fuerza y menos el armamento menos letal. ¿Qué quiero llegar con esto? Es que para que nosotros podamos evaluar si los protocolos son efectivamente buenos o malos, no es suficiente decir que existen. Tenemos que verlos. Y los protocolos que estaban actualizados en 2019 carecían de los requisitos o los estándares técnicos necesarios. ¿Por qué? Porque por un lado decían que esta munición no era letal. En segundo lugar, permitían a Carabineros disparar esta munición en contra de personas que no ponían en riesgo su vida. Bastaba con que una persona le tirara una piedra a un carabinero sin que esa piedra pusiera en riesgo la vida del carabinero para que él pudiera dispararle. Eso no cumple con los estándares de proporcionalidad o necesidad que establecen las Naciones Unidas y que Carabineros reconoce que es un criterio que debe estar utilizado. Al mismo tiempo, los protocolos que nosotros debiéramos tener son protocolos que debieran estar individualizados y debieran ser protocolos que regulen cada armamento y cada munición individualmente. Eso tampoco lo hicieron. De hecho, Chile tiene un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Alex Lemon, en el cual Chile se había comprometido a regular correctamente por ley los protocolos de uso de la fuerza, y no lo hizo. Tan malos eran estos protocolos que en julio del 2020 salen una actualización, y en esa actualización por primera vez, como yo les había planteado, Carabineros reconoce que esta munición es potencialmente letal, restringe su uso a legítima defensa, pero también permite su uso para defender cuarteles, y al mismo tiempo por primera vez habla de que no se tiene que disparar a el tercio superior del cuerpo, y también dice que hay que tener en consideración la distancia. Sin embargo, estos protocolos siguen siendo insuficientes porque son protocolos genéricos. Hay que entender que para efecto de que los protocolos sean útiles como un reglamento sobre cómo se tiene que utilizar la fuerza, tiene que existir una regulación individual por cada equipamiento, arma y munición. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la policía inglesa. Si ustedes van a la página del College of Policing, van a aparecer todos los protocolos de uso por munición, arma y equipamiento, y eso no se está cumpliendo. Porque al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Cuando un funcionario lesiona a un civil y los tribunales de justicia tienen que evaluar si se comportó de acuerdo a los protocolos actuales no sirven, porque no regulan, en ellos no están las regulaciones administrativas del uso real de este tipo de munición. Por tanto, aún seguimos teniendo un déficit muy importante, y Carabineros no ha querido hacerse cargo de eso. Eso creo que responde a tu pregunta. Perfecto. Y bueno, quizás si Rohini nos puede contar respecto a cuáles son las regulaciones legales
que pudiesen sugerirse o recomendarse desde el informe de letalidad encubierta en relación al uso de armamento no letal. También hay, menos letal, digamos. También hay una pregunta desde el público que quizás también puedes aprovechar de profundizar sobre las conclusiones que de alguna manera se sacan, las principales conclusiones que se sacan del informe de letalidad encubierta, pregunta una persona. So very briefly, I'll say, on the international side, there is no ban on what they call less lethal or non-lethal weapons. There's pretty much no actual regulations on these weapons, not only on what can be used, but there is no international regulations on what can be manufactured or who manufactures it. There is no regulation on who you can ship these weapons to. So for instance, the United States can ship these weapons to Bahrain or Syria with really no, it would not be illegal. There is no regulations on reporting or surveillance of injuries or what happened. There's a case where I think Iran recently sold a series of really dense and heavy tear gas canisters to Iraq. This was in January of this year. And they caused like dozens of skull fractures and deaths because these canisters hit people in the head, were so dense that they lodged inside people's heads. And there's no accountability for selling those to the Iraqis, for manufacturing those in Iran when they're clearly unsafe. There's no guidelines on how to make them safe. So this is the kind of international context that we live in for these weapons, is that there is no laws on the international side. There's two sets of guidelines internationally that we depend on. One is from the 1990s called the Basic Principles on the Use of Force. It's a nice document and it has no actual executable force, but in summary, I think of it as having kind of four principles. The first principle is when any force is used, it has to be necessary. It has to be proportional. So necessary means that, you know, there's no other way. Proportional means if somebody throws an apple, firing non-lethal weapons at them is probably not a proportional use of force. It has to be legal, whatever that means in your country, that those weapons are permitted. And finally, those weapons have to be used properly. So if there's guidelines in your country or in your county about how these weapons are supposed to be used, those need to be followed. As Javier very wisely points out, most guidelines on the use of these weapons is incredibly difficult to find, both in the United States and abroad. I think a couple years ago, someone accidentally sent me manufacturer guidelines from a company in Brazil. And that was the first one I had seen, you know, published in 10 years. And I've been trying to find these guidelines. In the United States, these guidelines, either on the manufacturer side or from the law enforcement, they don't publish those guidelines because it's hard to see how they violated the guidelines if you can't see the guidelines. So that's kind of the international side of things. The second, I said the first, the excessive use of force guidelines are from 1990. Just last year in August, I think last year in August, maybe this year, the United Nations published a new set of guidelines called the UN Guidance on Less Lethal Weapons. This focuses specifically on crowd control weapons or less lethal weapons, but it provides really general guidance that I find is very weak and doesn't have a lot of force because it's for the whole world and is very general. Some parts of those guidelines say things like, you know, that I think are a little bit wrong, to be honest. Say things like, you know, you should only fire at the feet, when we know that law enforcement, at least in the US and I think in Chile as well, you know, their personal guidelines don't say fire at the feet, they say fire at the chest or center mass. So
I'll stop there and say that's kind of the international legal picture on crowd control weapons. And then I know you just asked me another question, which I just totally forgot. But if you remind me, I can answer it. Sí, no, muchas gracias, Rojini, por la respuesta. Creo que de alguna manera la situación de desregulación y de falta de normativa, tanto nacional como internacionalmente, sobre el uso de este tipo de armamento en el contexto de las protestas sociales, es uno de los grandes problemas que explican de alguna manera lo que pasó en Chile y lo que ha ocurrido en otras partes del mundo también, en menor medida, pero también ha ocurrido. Recordemos que quizás algo muy explicativo en ese sentido tiene que ver con que, según consignaba uno de los informes de Human Rights Watch, que confiaban algunos de los efectivos policiales que fueron entrevistados, efectivamente existen capacitaciones que se le hacen a la policía para ocupar este tipo de armamento en Chile, pero que no tienen que ver con un ente externo estatal que fiscalice y que capacite a los uniformados para reprimir las manifestaciones, sino que tienen que ver con que el mismo fabricante de estas municiones entrega las mismas capacitaciones. Entonces es el gato en la carnicería bajo ese punto de vista, y es muy grave la falta de regulación en todo sentido. Cuando el ministro Larraín señalaba en la comisión en la comisión que analizaba, la comisión parlamentaria que analizaba los hechos ocurridos durante el estado de emergencia el año pasado, él de alguna manera hablaba de protocolo actualizado, pero en realidad la actualización que se realizó no especifica distancia a la cual se debía ocupar la escopeta, no distinguía entre manifestantes pacíficos y violentos, no especificaba la composición del balín que se estaba ocupando, ni menos si es una munición de proyectiles múltiples o no. Por lo tanto, creo que el tema de la regulación internacional es algo urgente si uno tiene un compromiso con los derechos humanos. Hay una pregunta desde la Fundación Ojos para Chile, los Ojos de Chile, perdón. Carla hace la siguiente pregunta. En noviembre, dice, levantamos una campaña de apoyo ciudadano ante el aumento trágico de personas agredidas con resultado de trauma ocular. Hoy, a casi un año del estallido social, cientos que fueron agredidos y agredidas por el Estado se encuentran en total abandono, y Carabineros renueva sus escopetas y armamento menos letal para efectuar contra la policía. ¿Qué debe considerar el Estado y sus instituciones para que no se repita la tragedia? ¿Podemos confiar en que no habrán más traumas oculares? Esa es la pregunta de la Fundación Los Ojos de Chile, de Carla, y aprovecho de agregar en relación al trabajo de Javier, porque Javier participó de la redacción del proyecto de ley que presentó el diputado Brito en conjunto con la Fundación Los Ojos de Chile la semana pasada para prohibir los proyectiles las escopetas de proyectiles múltiples. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué debe considerar el Estado y sus instituciones para que no se repita esta tragedia? Y creo que la pregunta anterior que respondió Rojini, quizás también se podría agregar algo. Sabemos que la normativa internacional no dice mucho, pero sí lo dice el informe de letalidad encubierta, que hace una serie de recomendaciones a los estados para que consideren a la hora en materia digamos, de derechos humanos. Así que, Javier, si puedes partir con la respuesta. Una gran pregunta. Nosotros, lo que toca a mí, desde el año pasado dedujimos recursos de protección en Temuco, en Santiago, y nos coordinamos con otras personas que presentan recursos de protección. A la fecha, la mayoría de esos recursos de protección fueron rechazados por la Corte, precisamente porque la Corte, las ilustrísimas Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han entendido, en principio, de que la existencia de protocolos era suficiente y que en el fondo era tautológico o innecesario que ellos le dijeran a la policía que se comportara. El gran problema que nos encontramos hoy en día en Chile es que existe un gran desconocimiento sobre sobre la evidencia balística y médico-forense que está detrás de este tipo de municiones,
pero existe un total desconocimiento sobre la necesidad de regularlo, porque tradicionalmente en Chile se ha dejado que Carabineros se regule solo operacionalmente. Entonces, de alguna manera, lo que ha hecho el gobierno es decir, bueno, si Carabineros dice que esta munición sirve, se le deja hacer. ¿No? Nadie se mete a cuestionar ni a revisar la evidencia balística que está detrás de eso. De hecho, ellos tienen ahora, cada vez que quieren actualizar protocolos, le tienen que enviar esos protocolos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez para que ellos opinen, digamos, sobre si son correctos o no. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene expertos en balística ni en medicina forense, ni en la Defensoría de la Niñez tampoco. Entonces les están pidiendo a instituciones que no tienen la expertise para realmente darse cuenta del problema detrás de la necesidad de regular adecuadamente, que lo haga. Tenemos un vacío, porque la gente no sabe. Y no tiene por qué saber, o sea, ¿cómo uno esperaría en el fondo tener que andar detrás de la policía para asegurarse que ellos no usen o no adquieran municiones que son peligrosas? No estamos hablando de perdigones, estamos hablando de gases lacrimógenos. Y además, o sea, ¿en qué democracia uno esperaría que la policía fuera a accionar en contra de sus propios ciudadanos en contextos de protesta? De la manera y con la brutalidad que lo hizo. Dando un poco la salida, yo creo que hay que seguir un poco la línea. O sea, se presentó un proyecto de ley. Se han presentado querellas en contra de funcionarios individuales, se han presentado querellas en contra de la policía, se está persiguiendo la responsabilidad penal. Adicionalmente, entiendo que el Frente Amplio trató de limitar el presupuesto de Carabineros, un poco en la idea del defunding police, que es una estrategia que ha surgido en Estados Unidos para limitar la adquisición de armamento. Y al tiempo, yo creo que es muy factible de que haya que evaluar nuevamente, deducir recursos de protección para pedir órdenes de no innovar, de manera de que el despliegue de nuevo armamento, nueva munición, para tratar de detenerlo. Hay que estar muy atentos. Adicionalmente, dado que los tribunales de justicia no han acogido los recursos de protección en los cuales se ha pedido expresamente suspender el uso de este tipo de municiones y se ha incorporado la información técnica, las cortes han dicho que estos son problemas normativos, no son problemas normativos, son problemas técnicos. Yo creo que hay que seguir tratando de generar conciencia en las distintas cosas. E incluso yo creo que hay que evaluar una cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque si efectivamente los tribunales chilenos no están deteniendo, con toda la evidencia que manejamos hoy en día, con todos los lesionados que tenemos, que no están deteniendo, suspendiendo el uso de este tipo de armamento, entonces necesitamos acceder a pedir una cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo cierto que por lo menos hemos logrado que Carabineros retire la munición de 12 perdigones, la reemplaza con una de 3 perdigones. Volvemos bajo la misma lógica de que quieren utilizar una munición que es de múltiples proyectiles y es peligrosa. Hemos logrado, en todo caso, de que por lo menos reconozcan que es munición potencialmente letal y ahora ellos mismos están diciendo que no la van a poder usar sino para legítima defensa, self-defense, o bien, pero el problema es que de todas maneras están permitiendo que se use para defender cuarteles, lo cual también genera una situación problemática. Yo creo que no queda más que seguir insistiendo a nivel político y a nivel de tribunales, tanto internamente como externamente, porque de todas maneras las medidas que han sido tomadas por el gobierno son insuficientes y de todas maneras, por lo menos yo y otras personas que conozco, vamos a seguir luchando para efecto de asegurarnos de que no vuelva a repetirse lo que ha ocurrido. Finalizo con lo siguiente. Es también muy importante dar plataforma a las organizaciones de víctimas, porque tenemos que asegurar como sociedad de que ellos tengan una ley de reparación y también que exista una ley de no repetición. Y es importante que no nos olvidemos de todas aquellas personas que han perdido, ojo, han visto cambios radicales en su vida y que necesitan que el Estado les repare el daño que ha sido causado. Por tanto, son varios frentes. Muchas gracias, Javier. Invito a Roginia a que pueda dar su perspectiva. Aviso igual que vamos a seguir la transmisión solamente por Zoom en unos minutos porque estamos llegando a la hora, pero como hay entusiasmo por seguir conversando y
haciendo algunas preguntas. Vamos a cerrar siempre en la transmisión de Zoom. Así que, Rojini, te doy el pase para dar una respuesta. Recuerden los 5 segundos para que se sincronice la traducción. En nuestro documento, el paper, en que hablamos de letalidad encubierta mencionado por Tomás, basándonos en todas las revisiones sistemáticas y la investigación, surgió un conjunto de regulaciones. Y sobre la pregunta de qué es lo que hay que hacer, pienso que hay 3 lugares principales que regular. Uno, las armas, realmente, como mencionábamos, manufacturas, que vender, que se está permitiendo, junto con eso, al probarlas para saber que sean seguras. La otra idea más grande sobre la regulación debiera ver la capacitación, el entrenamiento. Quienes fiscalizan la ley tienen que estar entrenados en el uso de armas específicas que se les entregan a ellos. Sin embargo, junto a ese entrenamiento deben tener el entendimiento de derechos humanos básicos, libertad de expresión, porque el solo hecho de que les pasen estas armas, hemos sabido en este país y también en el planeta que eso sencillamente no funciona. Ese entrenamiento es una opción y necesita estar totalmente conectado con entrenamiento en derechos humanos y el rol de proteger y servir a la comunidad, esa temática. Luego, el tercer gran grupo que creo que han destacado es que algo que no le gusta a mucha gente, aunque no se hace. Cuando hay 200 personas con pérdida de visión, son lesiones muy caras también, incluso en el caso de una cirugía, y el mantener la salud a una persona con toda esa discapacidad no incluye ninguna reparación legal, sino solo la facturación médica puede ser algo absolutamente tremendo. Y cuando se hace de manera indiscriminada en multitudes en que no queda claro quién es el violento, quién no lo es, o todo lo que ocurre sobre la reparación a estas personas, no solamente pagarles los gastos médicos, sino cosas básicas de cuidado verdadero. No voy a mencionar el país, pero un caso en que él estaba caminando en una calle durante una protesta. No era violento. Hay un video en que le llega un disparo al ojo. Si él pudiera haber tenido una cirugía en 2 semanas, podría haber recuperado la visión. El señor pudo haber viajado a otro país, pero en el momento en que llega por el tema visas, que fue un mes después, la visión de su ojo la perdió. Y tenía solo 22 años. El cuidado médico es importantísimo si es que es posible y puede ayudar con una posible discapacidad si se hace de manera más temprana. En lo que es mejorar las regulaciones sobre las armas, entonces, el entrenamiento y pautas para utilizarlas y finalmente cómo tratas a la víctima y al sobreviviente. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Tomás Leighton, soy militante de Revolución Democrática. Soy parte del equipo de Relaciones Internacionales de Revolución Democrática y les quiero dar la bienvenida al capítulo 9 de A Toda Marcha, en su versión llamada Encuentros desde Casa, que para contextualizar es un ciclo de conversaciones virtuales sobre coyuntura política en torno a diversos ámbitos. Hemos conversado sobre cómo nuestro país se ha visto afectado en esta crisis sanitaria mundial, pero también hemos conversado mucho sobre el estallido social que ocurrió en nuestro país desde octubre del año pasado. Esta iniciativa es impulsada por Revolución Democrática, pero en colaboración también con la Fundación Friedrich Ebert Chile, a quien aprovechamos de agradecer toda su disposición para hacer posible este tipo de iniciativas. Bueno, como sabrán, en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema muy importante y trágico para nuestro país. Estamos hablando de la verdadera epidemia de heridos oculares que ocurrió desde el estallido social de octubre pasado, en el contexto de la represión policial
a las manifestaciones, y en el contexto también de las graves y gravísimas violaciones a los derechos humanos que acontecieron. Es importante entonces partir diciendo que estamos en un momento muy clave para conversar de este tema. La semana pasada el diputado de RD, Jorge Brito, en conjunto con Miguel Crispi, que también es diputado del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de los proyectiles de energía cinética para controlar el orden público. Básicamente el proyecto lo que busca es prohibir el uso de los balines por el grave peligro que representan a la salud de la población y también a los derechos humanos. Y además nos toca conversar sobre este tema en un momento en que se encuentran cursándose actualmente múltiples causas penales para hacer justicia y para perseguir los crímenes cometidos por los agentes del Estado, sobre todo en relación con los disparos de las escopetas antidisturbios, que son las escopetas que disparan los balines, que dispararon y que pueden seguir disparando los balines que dejaron ciega a tantas personas. Entonces, en ese contexto de esos dos hechos, el foro lo que busca hacer es mostrar la evidencia científica internacional para evidenciar el peligro que representa el uso de los balines para reprimir las protestas sociales. Desde Revolución Democrática, pero también desde el festival, tenemos la tarea fundamental de comprometernos con luchar por la prohibición de los balines, de exigir verdad y justicia para las víctimas de las lesiones provocadas por los balines, y para asegurar que nunca más se vuelva a repetir esta tragedia. Entonces, por eso quiero partir enviando un gran saludo a las víctimas de la represión policial y a sus familias. Sabemos que hoy día muchas y muchos de ellos están siguiendo esta transmisión, están atentos, están atentas, y quiero que sepan que este foro es por ellos y es por ellas, para que el Estado se haga cargo, para que se haga justicia y para que nunca más vuelva a ocurrir algo similar. Creo que es importante decir esto, sobre todo en el mes de septiembre, que es un mes que se conmemora el trágico 11 de septiembre y la dictadura militar de Augusto Pinochet, que de alguna manera nos hace hacer memoria, y que cuando conversamos de heridos oculares y de la tragedia que ocurrió en Chile el año pasado, de alguna manera todas y todos quienes nos sensibilizamos con los crímenes cometidos por la dictadura, tenemos también la convicción y las ganas de luchar porque todo lo que no ocurrió con los crímenes cometidos en la dictadura no se vuelve a repetir en el caso de las y los heridos oculares. Bien, dicho eso, antes de presentar a quienes nos acompañan hoy día, a los expositores que nos van a brindar sus presentaciones en el tema, voy a entregar un breve contexto de bueno, qué es lo que pasó.